escuchando un testimonio tremendo del poder de Dios, pero dijo algo el hermano Johnny que me sorprendió. Dice, yo me hacía la película de terror. Y yo digo, ¿cómo nos hacemos películas en nuestra mente anticipándonos a cosas que todavía no sucedieron? Eso, la anticipación del futuro es ansiedad. Entonces, ¿cómo no estar nervioso? ¿Cómo no estar? Entonces, la realidad es que él vivió esa ansiedad, pero cuando dijo esto, nos hacemos películas de terror, yo dije, es cierto, nos fabricamos, somos unos expertos directores de películas de terror en nuestra mente, trayendo nervios, ansiedad. No, esto fue muy buena la frase, hermano, te bendigo y también estoy agradecida a Dios contigo por esto de la visa. ¿Eh? Qué testimonio y además, qué grande es el Señor, qué lindo que es el Señor. La verdad es que estoy feliz. Miren, hoy me levanté solita, ¿eh? Antes del despertador, porque hubo días en que me tuvieron que despertar. Yo salía de la cama y me venía a sentar acá. Esa es la realidad. Pero esta vez ya, no sé, estoy doblegando la carne. Esa muestra que ya la vamos a tener diario de las 3 de la mañana. Ya Dios se está manifestando. Todavía Dios tiene que hacer mucho conmigo. Pero ya lo va a hacer, no tengo la menor duda. He logrado tantas cosas, a veces por proponérmelo y a veces solo por gracia de Dios, como es despertarme antes del despertador y a esta hora. Para mí es un milagro. Cada uno tiene su milagro. Uno tiene el milagro de la visa, yo tengo el milagro del despertador. No, no, no. No se piensen que es fácil. No para mí, por lo menos. Yo siempre digo que yo nací, según los papeles, a las 10:15 de la mañana. Y parece que ese es mi mejor horario para despertarme. Pero bueno, tengo que doblegar la carne, la cerviz dura y ponerme a despertarme de otra manera. Así que aquí estoy, lista para traer una palabra de parte de Dios, que iba a ser una, y hace 3 o 4 días Dios puso en mi corazón otra palabra. Y cuando me preguntaban cuál va a ser el tema, ahí ya Dios me cambió la perspectiva de lo que iba a dar. Así que yo estoy feliz, feliz porque sé que esta es palabra de Dios, sé que esto es lo que Dios tenía para hoy y verdaderamente espero que ustedes lo disfruten, porque no solo hay que escucharlo, sino disfrutarlo al hacer. ¿Eh? Uno escucha muchas veces palabras y dice, ay, qué lindo que habló el pastor, la pastora, pero después te pregunto, ¿qué hiciste con esa palabra? Y no sé, no, no, ya algunos ni nos acordamos lo que dijo el predicador. Entonces yo quiero hoy poner en esto como una semilla, en donde vamos a hacer crecer esta semilla en nuestros corazones. Así que cuando quieran, mi pastorita, si vamos a orar por esta palabra, y empezamos. Amén, amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendecimos la vida de cada padre familia, porque es la familia completa que está aquí. Padre, porque cuando un corazón es sano, cuando una mente es alineada, Señor, a tu propósito y a tu palabra, toda la familia también se alinea, Padre amado. Porque basta uno que se levante, Padre, con el entendimiento, Padre amado, activar, Señor, ese poder, esa sabiduría, Padre. Hoy la activamos en cada una de nuestras mentes y te damos gracias por la vida de doctora Ana. Gracias, Padre, por esa palabra que has puesto en ella, Señor. Y gracias porque sé que vas a abrir, Padre, nuestros sentidos espirituales para poder entender, pero no solamente oír, sino hacer, Padre, y aplicar cada una de las instrucciones, Padre, que tú nos traes en esta preciosa mañana, porque queremos avanzar, queremos crecer, queremos madurar, Señor, queremos ir de la mano contigo, Señor, hacia un entendimiento cada vez mayor, a entender nuestras emociones, Padre, a entender nuestros pensamientos, a someterlos a tu verdad, Señor, y saber, Padre amado, disfrutarlos, como ella decía, disfrutamos, Señor, lo que tú tienes para nosotros en este día y en esta hora. Lo atesoramos, te bendecimos y te damos a ti la honra y la gloria.
Amén y amén. Aquí le voy a dar para que comparta pantalla también, o yo creo que Angeli ya se lo ha haber Bueno, dado, pero por si acaso. cómo no, por las dudas. Bueno, estamos aquí. Muy buenos días a todos. Es una bendición siempre, estar aquí. Y hoy tengo un tema que como venimos aprendiendo, tenemos, los últimos temas han sido con base a una palabra de la Biblia en griego, y la verdad es que me encanta volver a revisar en griego todas las cosas que he aprendido alguna vez. Ustedes me están haciendo sacar polvo de la biblioteca, y volver a mis libros de la adolescencia, porque esos eran mis libros de la primera juventud cuando empecé a estudiar griego. Y entonces, a ver, vamos a compartir, gracias. A ver si esto es presente. ¿Estamos bien acá con alguien que me levante el dedo? Sí, estamos Bien, bien. bien. Vamos a ponerle este nombre porque mm, hice una linda presentación, Angeli, sobre lo que vamos a hablar hoy. Puso un reloj muy lindo para hablar del presente. Repasamos las veces, los jueves anteriores. ¿Se acuerdan que nos reímos a carcajadas y dijimos tu alegría es una cachetada a Satanás? La segunda vez dijimos ya eres imperturbable hasta un problema. Dijimos, haz tu epogé. El que no sabe de qué se trata, por favor, vaya a los videos, porque son dos enseñanzas muy, muy importantes, para no ser turbados por los problemas. ¿Y por qué le pusimos presente a esta enseñanza? Porque hay una frase que dice, el ayer es historia, el mañana es un misterio, el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Fíjense ustedes, lo que contamos de testimonios, como contó el hermano Johnny, es una historia, fue ayer. Mañana solo Dios lo sabe, pero hoy es un regalo de Dios. Hoy ese regalo se llama presente, ¿eh? Cuando uno hace un regalo es lo que Dios nos está dando en este tiempo, en este presente. Es muy, muy importante que valoremos el presente, que disfrutemos. Hay toda una línea de pensamiento eh, de Mindful y otras cosas que tienen que ver con el presente, con el estar aquí y ahora. Yo quiero que ustedes estén hoy aquí y ahora. Ese presente es un regalo, es el regalo de Dios para disfrutar este momento. Por eso no nos pongamos ansiosos por el misterio de mañana, ni nos quedemos llorando por la leche derramada de ayer, sino vamos a esta palabra en griego, que para mí me ha guiado desde mi juventud. La palabra charis o charis. En Lucas 1:28 está esta palabra, en otros lugares de la Biblia también, pero el saludo que hace el ángel a María, que dice, salve muy favorecida. Ese salve, ese saludo, es esta palabra, Haris, porque dice, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Esto es un saludo, como hi o hello o hola o distintas maneras de saludar en distintos idiomas. Pero este saludo trae consigo mucho más, y eso vamos a hablar hoy. Salve muy favorecida. Tú eres muy favorecida, muy favorecido. Y cuando nosotros decimos salud, porque decimos es un saludo, estamos diciendo el Señor es contigo. Esto es lo que yo quiero hoy conversar. ¿Por qué? Porque Haris se traduce gracia. Haris, Jaire,
japa, son las raíces de esta palabra. Pero ¿por qué lo traigo así? Ustedes me van a decir, pero doctora, esto no es una clase de griego. Sí, lamento decirles que la Biblia nos está dando secretos en cada palabra. Más estudio, menos sé. Más estudio, menos sé. Más quiero saber. Entonces, esta palabra, Haris o Charis, es la palabra base en el gracias, que usamos todos los días, y en la caridad, que usamos todos los días, charities, o Haris, es el dar, el don. Esto es gracia. Y por eso me parece hoy tan importante entender esta palabra, porque la gracia de Dios sobre nuestras vidas, dice Lucas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense en esta foto, es la gracia de Dios. Es Él quien se asoma a buscarnos, quien extiende su mano para salvar al perdido. Eso es gracia. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Dice la palabra gracia, que significa favor, don, benevolencia inmerecida. Cuando vos le das a tu hijo la comida que le gusta, a pesar de que se portó mal, eso es gracia. Cuando tu hijo no cumple ninguna de las órdenes que vos le das, pero igual le compras una ropa nueva, eso es gracia. Es gracia humana. Imagínense. Dice, en el contexto bíblico, la gracia es la expresión del amor activo de Dios hacia el ser humano, sin que éste merezca ni pueda ganarla por sus propias obras. No podemos hacer nada. La salvación es gratis, es de gracia. Por eso es muy importante entender el significado profundo de esta palabra. Ejemplos de la gracia. La gracia no guarda rencor. Fíjense José con sus hermanos, José perdonando a sus hermanos, en Génesis. A mí me ha pasado. He tenido que perdonar cosas muy graves de un hermano. Y entonces digo, esto no es mío, es gracia de Dios. El perdón, la gracia que hace que cualquier otro que esté olvidado se siente a la mesa del rey. Esto es cuando vos le llevas la gracia a otro que no la tiene, a otro que cree no merecerla. Hay muchas personas que no aceptan al Señor porque creen no merecer esa gracia. Es que siempre la gracia es inmerecida, siempre. Solo que algunos aceptamos el regalo de la gracia y a otros les cuesta aceptar ese regalo. Dice, la mujer sorprendida en adulterio. Otro ejemplo de la gracia de Dios que te defiende a pesar de que el mundo te condena. El testimonio de reciencito lo vimos. Dios tuvo gracia a pesar de que por muchos años el mundo había condenado. Otro ejemplo de la gracia. Aún la gracia en el último momento, como en el ladrón de la cruz. Nosotros sabemos que muchas personas han aceptado la gracia no porque Dios no se las haya dado antes, sino porque se vieron con la soga al cuello, en una enfermedad, en una cama de un hospital, y aceptaron la gracia. Aceptar la gracia de Dios temprano, entenderlo temprano, no dejar llegar hasta el último momento. ¿Por qué? Porque la gracia trae consigo una gran bendición. Es ese presente, ese paquete de regalo que vimos recién. Quiero contar una historia de mis dos tías. Son dos hermanas. Mis tías son tan distintas. Ambas creen en Dios gracias al Señor, a la gracia de Dios, y porque desde muy jovencita, yo me convertí a los 12 años y entendí que tenía que orar por mi familia.
Entonces, como seguía orando todos los días por mi familia, todos los días con nombre, todos los días orando, intercediendo en espíritu, en lenguas, intercediendo por ellos, hasta que Dios me fue dando perlas de personas que se convertían. Y estas son dos tías que están muy lejos en todo sentido, muy lejos en carácter, muy lejos en distancia, porque viven en dos lugares muy lejanos, y la verdad es que yo observándolas esta semana, porque hablé con las dos y por mi cumpleaños me llamaron y no sé, yo digo, qué distintas que son, siendo que son hermanas y se llevan un año de diferencia. Son tan distintas, ambas creen en el Señor, pero de manera completamente diferente. ¿Y saben en qué hace la diferencia? En que hay una tía que tiene en abundancia bienes materiales, familia, todo en abundancia. Y cuando uno habla con ella, siempre se queja. Siempre está en una necesidad. Y no digo que no estemos en necesidad, digo que el hablar de ella. Ahora, ella tuvo que mudarse cerca de un hospital, solo porque siempre le pasaba algo, siempre estaba enferma, siempre tenía algún dolor. Mi otra tía, su hermana, que vive a 2000 kilómetros de Buenos Aires, ella vive en un pueblito así de chiquitito. ¿Eh? Un pueblito así de chiquitito que se llama el Valle de la Luna, en San Juan, donde para llegar tenés que, yo fui varias veces, tenés que llegar y después hacer con avión y después 400 kilómetros haciendo así en rutas que van y vienen. Tardamos horas en llegar hasta la casa de ella. Pero cuando uno habla con ella, le digo, ¿cómo estás, tía? Tiene 84 años. Hermosa, me dice. ¿Cómo voy a estar? Porque ella tiene ese tono. Hermosa hija, bendecida por el Señor. Entonces yo digo, ¿qué pasa la diferencia? Esta vive en un pueblito así, no tiene más que para vivir y no le hace falta más. Pero ella es lo que le dice a su cerebro. Somos lo que nos decimos. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Somos como nos definimos. Una se define enferma, la otra se define agradecida. Entonces yo quiero mostrarles que lo que nosotros decimos, cuando la Biblia dice en lo poco y en lo mucho, ¿se acuerdan cuando esto, a los que nos casamos alguna vez, siempre es esto, ¿no? En la abundancia y en la escasez. Bueno, manifesta tu abundancia. No estés despreciando la gracia de Dios. Porque si uno se concentra en lo negativo, si uno está quejándose todo el tiempo, bueno, eso es lo que mi cerebro entiende y hace en todo mi cuerpo el resultado de la queja. Pero si yo entiendo que tengo un Dios abundante, un Dios de gracia, un Dios que me cuida, eso que yo le digo a mi cerebro, eso se transforma en mi cuerpo. Hay personas que están todo el tiempo quejándose y mirando si duermen, si no duermen, si esto les cayó mal o lo otro. Cuídate, pero da gracias, porque esto es lo que viene de Dios. Hemos aprendido a dar gracias por la gracia de Dios. Dice, dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Es una orden. Así como dice, oren sin cesar. La orden es dad gracias en todo. ¿Por qué la Biblia dice esto? Miren, yo siempre pensaba que era porque era lindo dar gracias, porque el agradecimiento trae bendición. Me enseñaron siempre eso. Cuando empecé a estudiar el cerebro y empecé a estudiar neurociencia, dije, no, esta palabra es fundamental en mi cerebro. No había entendido eso, que si yo doy gracias, mi cuerpo se sana, que si yo doy gracias a Dios, acepto ese regalo de Dios, de la sanidad. Entonces entiendo que la abundancia no es cuanto tengo en el bolsillo, es una cuestión del corazón.
una cuestión de la mente. La abundancia de Dios sobre mi vida hace que yo pueda tener felicidad en abundancia. ¿Eh? Y esta gracia, esta gracia es también un regalo para vos. Quiero que escuchen esto que preparó Angeli. Miren. La tecnología avanza y el espíritu sigue guiando a quienes escuchan su voz. En esta masterclass vamos a compartir qué es la inteligencia artificial, qué es la inteligencia espiritual, cómo discernir en tiempos digitales y cómo vivir guiados por el espíritu en la era tecnológica. Masterclass guiada y dictada por la doctora Ana Kelly Manukian. Martes 18 de noviembre, 7 p.m. hora Miami, 21 horas Argentina. Recuerda inscribirte. Esta clase es totalmente gratuita. Te esperamos. Gracias, Angeli. Bueno, los invito a todos. Espero verlas a todos. Es el martes 18. Antes que la computadora nos captara, nadie nos explicó la diferencia. Hoy yo voy a explicar la diferencia entre lo que es la inteligencia espiritual y artificial. El 18 voy a dar esta clase especialmente. Y el que tiene un libro mío, color celeste, que se llama Espiritualmente, téngalo a mano, porque vamos a hablar de la inteligencia espiritual. Este es mi regalo de gracia para ustedes. Cuando nosotros vemos en la historia, en la Biblia, el plan de Dios para nosotros, la Biblia dice en Romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Fíjense qué interesante, porque no hay pecado que no pueda ser cubierto y sobreabundado por la gracia de Dios. La gracia de Dios no solo nos perdona, nos transforma, porque dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, porque es don de Dios, es charis, es charis de Dios, no por obras, no porque soy bueno, sino porque aún no mereciéndolo, tengo este regalo de Dios. Dios nos perdona y además ese perdón trae transformación. El ambiente del alma, dice, donde el alma respira y el Espíritu Santo actúa. ¿Dónde respira mi alma y mi espíritu? En la gracia de Dios, bajo la gracia de Dios. Donde hay gracia, hay descanso, libertad y comunión con Dios. Fíjense ustedes que muchas veces no podemos, no nos sentimos libres, no podemos descansar, no podemos encontrar dónde está Dios cuando oramos. Miren, frente al pecado, desde la fundación del mundo, desde Adán y Eva, el pecado creció, pero la gracia sobreabundó. En esta pelea entre lo bueno y lo malo, ganó la gracia por la cruz de Cristo. Lo que hace la gracia es restaurar una relación rota. Fíjense que hay pasajes donde habla de la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación de todos los hombres, y otro que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es como decir, gracias por su gracia. La redención en Cristo Jesús. Se dice gracias y se dice gratis. El regalo es gracia porque te lo doy, pero es gratis porque es un regalo. Tenés que administrar ese regalo. Lo que te da Dios es para que vos entiendas que te vino gratis, pero no es gratis la consecuencia. Si la consecuencia de lo gratis no fuese restaurar una relación rota, eso no es gracia de Dios. Aceptá la gracia de Dios, aceptá el charis de Dios, esa caridad que Dios hace contigo, eso que es gratuito. Abrí, dice, el corazón, porque no lo podemos comprar. De estas dos tías, la tía que más posibilidades tiene, y tiene muchas empresas y no sé qué, bueno, ella, su familia tiene un alto nivel
pero todo cree que lo puede comprar. Un día cuando estábamos haciendo uno de los templos, nosotros con mi esposo fundamos 2 iglesias, y ella vino diciéndome que quería una oración especial, no sé qué, y me dio, en ese momento eran $5.000 para la iglesia. Y yo digo, ella está pagándome que yo ore por ella, está agradeciéndome con plata porque no tiene conocimiento de lo que es la gracia de Dios. ¿Eh? Entonces yo digo, nosotros sabemos que esa gracia no se puede comprar, ni siquiera se puede merecer con buenas obras, ¿eh? Porque es descansar en lo que Cristo ya hizo. ¿Eh? Ahora, esta transformación, ¿eh? Es interior, porque primero somos salvos por gracia. La gracia no solo nos salva, sino, como dijimos, nos transforma, nos cambia. Es un principio de vida espiritual. Cuando la Biblia habla en Romanos de renovar la mente y el corazón, donde antes hubo culpa, ahora hay libertad. Donde hubo debilidad, ahora hay poder. Eso es gracia. ¿De dónde sacaba yo la libertad? Pero ¿de dónde yo tenía poder? Por favor. Imposible que lo logre. Pero cuando entiendo la gracia de Dios, entiendo un principio de reino, un principio de vida espiritual. La gracia nos transforma interiormente. Por eso para afuera podemos ser diferentes. La gracia es cuando mi vida es transformada. El apóstol Pablo escribió, bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso dice, cuando soy débil, soy fuerte, por la gracia de Dios. La gracia es la fuerza divina en medio de la fragilidad humana. Todos somos frágiles. Aún morimos por un virus que ni vemos ni nunca podremos ver. Nuestra vida es tan frágil que nos mata aún lo que no vemos. El odio nos mata. Una bacteria nos mata. El pecado nos mata. Miren cómo será nuestra fragilidad. Pero la gracia de Dios nos enseña a vivir desde el amor, no desde hacer el esfuerzo por cuidarme, pero no lo puedo hacer sola. Si no es desde la fe, si no es desde Cristo, imposible vivir en esta urbe, en esta vida que nos toca en el mundo. La gracia es perdón. Jesucristo fue a la cruz, logró nuestro perdón. Eso es gracia. El perdón es la manifestación práctica de la gracia en la vida cristiana, en la vida cotidiana. La realidad es que somos libres cuando perdonamos. Dios nos hizo libre con su gracia. Si yo puedo perdonar y ejercer la gracia de Dios en mi vida, pues entonces soy libre. Como la mujer adúltera cuando Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Dice que en Lucas 15, en la parte donde el hijo pródigo vuelve, dice que aún estaba lejos y lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esto es gracia. No importa cuántas rebeldías haya tenido tu hijo o tu hija, no importa, cuando venga, va a volver y le vas a dar un abrazo. Eso es gracia. Eso es gracia. Realmente esto es lo que yo tuve que hacer con un hermano. Y es gracia. No es porque yo vuelva a restaurar desde el perdón porque soy buena. No. Saber olvidar lo malo también es tener memoria. Cuando yo quiero olvidar lo malo y empezar de nuevo, eso es perdón, porque eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Pura gracia. ¿Eh?
Eh, Esto significa que yo recibo la gracia de Dios y doy la gracia por Dios, por el Señor, no por mí. Recibo la salvación y comparto la salvación. Había una época en que nosotros cuando éramos jóvenes orábamos todo el tiempo para ser canales de bendición. No poner nada de nosotros, no ensuciar el agua bendita que Dios, Jesús tuvo en la cruz. Dice, el agua de vida, esa agua bendita, esa agua de vida pasa por un canal limpio. Yo no tengo que hacer otra cosa que disfrutar de la gracia, que vivir en perdón, porque entonces soy la que puede traer del Señor y dar. Casi como como un caño, como una cañería, como un canal, donde solo recibe agua y la da. Recibo de por ejemplo, de una catarata o de un río y voy al mar a llevar la palabra de Dios. Recibo y lo que recibo lo doy. Eso solo puede hacerse con gracia y con el perdón de la gracia y con el poder del Espíritu. Ustedes saben que estoy estudiando mucho sobre inteligencia artificial y le puse a la inteligencia artificial qué es la gracia. Y la inteligencia artificial me contestó, es energía. Qué poco que sabe. Parece que nadie le enseñó que la gracia es poder del Espíritu Santo. No es una energía que viene desde de cero a mí. No, es un canal, es un poder que viene del cielo, viene del trono de Dios y sigue. Es el poder espiritual. Eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces participamos del poder del Espíritu por gracia, no porque lo merecemos. Así que pone tu switch, pone tu, tu radio sintonizada al poder del Espíritu. Dice que los apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Cuando uno abre la boca con la gracia y el poder del Espíritu Santo, lo único que puede hacer es dar testimonio de la resurrección de Jesús en todo lo que hacemos. Un testimonio implica que Dios hizo algo con poder. Por eso la Biblia en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando esté sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese es el poder de la gracia. Ese es el poder de la gracia. La palabra de Dios habla de la multiforme gracia de Dios, de que Dios tiene muchas formas de hacer gracia. Esta multiforme gracia de Dios es la misma palabra que se usa para definir que el arco iris tiene muchos colores, muchos más de los que vemos. Eso es gracia multiforme, de muchas formas. El poder del Espíritu sobre tu vida da gracia de muchas formas. Da gracia a otros, manifiesta la gracia, da testimonio de la resurrección de Jesús, porque solo somos canales de bendición. Y cuando nosotros somos canales de bendición y entendemos que eso es lo importante, entonces tratamos de limpiarnos todo el tiempo, porque debemos ser canales limpios de bendición, no con nuestras emociones o nuestros pecados o nuestra falta de perdón. Eso ensucia el canal. La falta de fe ensucia el canal. Por eso Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar ¿qué? Gracia para el oportuno socorro, porque el trono es de la gracia. Si voy a la verdulería va a haber verdura, si voy a la panadería va a haber pan, pero si yo voy al trono de la gracia, va a haber gracia. Voy a hallar gracia, voy a hallar misericordia. Por eso es tan importante
que podamos vivir en la gracia, porque vivir en la gracia es vivir en paz, es crecer cada día con gracia espiritual, con conocimiento. Entonces yo tengo que siempre saber que debo dar gracias por la gracia de Dios. Gracias porque no tengo que ganarla. Imagínense que estemos desde que nos convertimos todos los días tratando de ganar y trabajar para recibir la gracia. Y si yo trabajo más, recibo más gracia. Y si yo, la gracia no es un sueldo, no es una paga. La gracia es regalo, es un presente. Disfruta hoy, presente, del Haris de Dios, de eso que Dios te da en amor, Dios te da para que lleves a otros, para que cada día puedas descansar en su presencia. Esta palabra es mucho más de lo que vos te imaginás en la Biblia. Este Haris de Dios es lo que me permite crecer. ¿Eh? Fíjense, la gracia no es solo el momento de perdón, sino la gracia es un estilo de vida que da fruto. ¿Eh? Entonces dice, a ver si puedo volver a compartir. Compartir. A ver, ¿qué pasó? Dice, estimada, no soy tan buena en esto. Ahí voy. Bien, entendemos entonces que la Biblia dice, estén firmes en la gracia. Miren este árbol, qué interesante. Está firme. ¿Ustedes se creen que va a venir un viento, por más fuerte que sea, y que lo saque de la gracia? Está arraigado, tiene raíces, está arraigado en la gracia, está firme. Si vos querés estar firme, a pesar de las tormentas, más allá del viento, bueno, tenés que hacer de la gracia un estilo de vida. Saber que Dios conoce tu vida, Dios conoce tus cosas, tus necesidades y tus aflicciones y tus momentos de alegría. Pero empezá a vivir con un estilo de vida agradecido, con un estilo de vida que todo el tiempo le diga a tu cerebro, vamos por ahí, que es lo que dice la palabra. Vamos a lograrlo, porque en Cristo todo lo puedo. Estas son cosas que yo le tengo que decir a mi cerebro. El cerebro todo lo toma literal. Si yo digo, estoy muy enferma y muy dolorida, ¿saben qué hace el cerebro? Otra vez, ¿saben qué hace el cerebro cuando yo le digo, estoy mal? Se deprime, no me deja pensar, no me deja ser feliz, no me deja sonreír. ¿Por qué? Porque le dije que estoy mal. Por favor, decile a tu cerebro, porque la Biblia dice, lo que dices recibes. Como es tu corazón, será tu vida. La realidad es que la gracia mana del corazón, dice la Biblia. Entonces, esto yo no lo sabía. Yo pensé que era como, digo que estoy bien para estar bien. Soy hermosa y entonces, no, no, si yo le digo a mi cerebro entiende las cosas literales. La verdad que estudiar neurociencias, estudiar lo que hace el cerebro, entiendo entonces cómo tener una vida que da fruto, cómo estar firme en la fe, cómo tener buen ánimo más allá de todo. ¿Eh? Bueno, miren que ni me acordaba que acá terminaba, porque yo puedo seguir hablando mucho tiempo, ustedes saben. Voy a leer las cosas del chat antes de olvidarme, ¿eh? Y antes de orar. ¡Cuántas cosas! ¡Qué lindo! Declaro el poder sanador sobre tal vida. Claro que sí, proclamamos, ¿eh? Yo apartaré de ustedes toda enfermedad, claro que sí. Pedimos por sanidad de Cardenara, Ana, alaba alma mía a Jehová. Cuando vos le decís, alma, hace tal cosa, le estás diciendo al cerebro, cerebro, adora a Dios. Cerebro, tenés este problema, que no te importe. Primero adora a Dios. Porque si no lo hacemos, no podemos resolver nada.
Entonces, si querés tener soluciones a tu problema, enfócate en el Señor. A ver, ¿qué más me... Si hay preguntas, escriban, por favor. Si hay cosas que quieran decir, gracias, lo recibo. Amén. Bienita. Amén. Todo lo puedo en Cristo. A las 3. Johnny, buen viaje, qué hermoso testimonio. Oh, amén. Bendiciones. Hermoso testimonio. Sí, realmente. Ahí está. Pido oración. Mayuxi. No, dice Jackie, eso no es vivir conforme con lo que tenemos. Buenos días, mi hermosa. No veo preguntas acá. ¿Qué pasa? ¿No tienen preguntas? Yo digo, o soy muy clara hablando o ustedes no entienden nada. Dicen, "Ven, no entiendo". Yo quiero que entiendan el conocimiento de la gracia de Dios. Claro que sí, mi estimada Bellavina. Ujú, ujú, ujú. Pregunta. No somos merecedores, eso es cierto. Ay, gracias. Bueno, qué lindo todo lo que veo acá. Bendecido el Señor, gracias, qué lindo. Bueno, es muy clara. Bueno, o soy muy clara o ustedes son superdotadas que entienden las cosas apenas se dicen. Pero a mí me gustaría escuchar si hay alguna pregunta, ¿eh? Si es algo que ustedes entienden, porque si esto lo entendieron, hoy tienen que empezar a vivir diferente, tienen que vivir bajo la gracia, tienen que entender la gracia, tienen que saber que Dios es abundante, que vos Hay sos... una pregunta, doctora. Pregunte. Yaquita tiene una pregunta. Vamos, Yaquita. Ah, dice yo mi doctora, pero no sabía qué era lo que me estaba diciendo. ¿Dónde estás? Puedes abrir, Yaqui. Y doctora bella, preciosa, es Yaquita. Qué lindo, de verdad es que estoy sumamente feliz de poder estar aquí sentada en mi altar, como yo digo, porque siempre estoy trabajando a esta hora. Hoy entro a las 8 y tengo la bendición de escuchar su tema y de verdad qué lindo es vivir dándole gracias a Dios. Gracias que por gracias, de lo que por gracias tenemos, por gracias damos. Qué lindo, me encantaba cuando usted hablaba de sus tías. Y ¿verdad? En lo personal, yo pienso que las personas cuando a veces usted le da algo, ¿verdad? Y no le dicen gracias, para mí eso se llama arrogancia, porque creen que se lo merecen todo. En el tema con mis compañeros de trabajo que yo vivo, usted les puede dar algo y les puede decir un halago y ellos son incapaces de decir gracias porque a ellos no los enseñaron. Entonces yo para todo siempre estoy diciendo gracias, gracias Señor, cuando veo que mi negocio, mi trabajo, ¿verdad? Ya iba a decir mi negocio, es mi negocio porque ahí trabajo. Y siempre estoy dándole gracias al Señor, siempre estoy dándole gracias a mi jefe por los pequeños, muchos detalles que ellos nos dan. Y mis compañeros siempre me están criticando y me dicen, tú eres solo gracias. Sí, le digo yo, porque uno tiene que ser agradecido con Dios. No hay cosa más linda, le digo, de que ser agradecido y dar gracias a Dios. Cuando usted hablaba de que su tía le ofreció los $5,000 para que usted orara por ella, digo yo, wow, ¿cómo una persona va a venir a comprar una oración cuando uno busca esa intimidad con Dios? Dios nos llena de su gracia. Y era lo que yo decía, digo yo, ¿por qué habemos personas, o usted como doctora, ¿verdad? Como psicóloga, como todas sus ramas que tiene, cuando una persona no es agradecida
¿cómo se le puede llamar a esa persona? Yo vivo aquí con los cubanos normalmente son así, que son muy, que ellos no le dicen gracias por nada. Mi esposo ha venido aprendiendo porque él me escucha, mi suegro, y con la gente, con la mayoría de la gente que tengo a mi alrededor, son así. Usted le puede dar, le puede hacer todo lo que usted le puede hacer, cosas buenas y bonitas, y ellos son incapaces de decir gracias. Si usted me puede, por favor, aclarar eso para yo en un momento, ¿verdad? Enseñar que por qué es que no, ellos no tienen ¿cómo se dice? Esa educación de decirle gracias a uno. Una cosa es el decir gracias y otra cosa es ser agradecido. Porque viste que muchas veces decimos gracias, gracias, sí, me dieron tal cosa, me alcanzan algo y yo digo gracias, me dan un vaso de algo y yo digo gracias. Eso es una cosa. Pero cuando uno ve personas que no son agradecidas, lo único que yo hago, ¿sabes qué es? Es decir, yo era así. Con Dios era así. Dios me daba y yo nunca le agradecía. Dios me da y no le agradezco lo suficiente, porque nunca voy a poder agradecer totalmente lo que Dios hizo por mí, porque es tan grande que puedo pasarme las 24 horas diciéndole gracias, pero no alcanza, porque Jesús dio su vida en la cruz por nosotros. Esto es, sí, es además que un hábito, como dice acá Glendita, es algo más que un hábito. El hábito es la costumbre de agradecer, pero yo quiero que entendamos lo que es el charis de Dios, la gracia de Dios, esa que no puede entender quien no la recibe. Entonces hay dos cosas, la gracia de Dios, el charis de Dios, el que eres muy favorecida, ¿eh? Y el decirle gracias a otro. Yo lo puedo decir porque recibí la gracia. Mi agradecimiento es tan real como la gracia de Dios, tan verdadero como haber recibido de Dios. Pero el de otro, ¿qué gracia me puede dar? Que me diga 25 veces gracias no es la gracia de Dios, es el hábito, es la costumbre. Digo, es lindo, sí, hermoso, me encanta, pero no es el charis de Dios, no es ese charis que te salva. Por eso dice salve. Cuando saludó el ángel le dijo salve, tú eres muy favorecida. Entonces, eso implica un nivel de gracia que nosotros tenemos. Y cuando agradecemos, agradecemos porque conocimos la gracia de Dios. Ahora, quien no conoció, no recibió y no aceptó la gracia de Dios a través de Jesucristo en la cruz, es solo un gracias, es solo un hábito, es solo algo que decimos tienen buena educación, no es la costumbre de los cubanos o de los no cubanos. Todo eso es pasajero y temporal. Yo quiero centrarme en el charis de Dios, en el salve, ese saludo, esa gracia que me salva. Esta es la gran diferencia. ¿Se entiende, Jessica? Tengo otra pregunta, doctora. Sí, mi amor. Dice, ¿cómo podemos evitar caer en la culpa cuando fallamos y en cambio aprender a abrazar la gracia de Dios, pero sin abusar de ella? Nunca abusamos de la gracia, porque la gracia es inconmensurable, la gracia es eterna, la gracia no tiene medida, no hay un límite a la gracia de Dios. Ahora, la culpa impide recibir totalmente la gracia, es una traba, es como la falta de perdón, es como el pecado, eso traba, si vengo en un canal de bendición, eso es un obstáculo. No puedo recibir del canal de bendición de la gracia porque yo taponé ese conducto, ¿eh? Ese canal lo taponé con culpa, lo taponé con falta de perdón, lo taponé con el pecado. Entonces digo, vamos a hacer un ejercicio, levanta esa compuerta. La culpa fue llevada en la cruz de Cristo. Si todavía no podés sentir que Dios te libera de la culpa es porque no aceptaste toda la gracia de Dios.
No seamos pequeños de mente, seamos abundantes, porque tenemos un Dios abundante. Tenemos un Dios que súper, es súper abundante. No es con medida, no nos da la gracia a gotas. Dios no es un gotero que vos decís 3 gotitas, 5 gotitas. Dios no es un gotero. Dios es una catarata de gracia. No lo podés medir, no lo podés enfrascar, no podés decir, esto es la gracia de Dios, este es el presente de Dios. No, esto es gracia, el regalo es abundante y eterno. Así que Bueno, fue la culpa. esa pregunta no era mía, pero Bueno, me sirvió para distinguirla en una parte, porque sí me sentí yo anteriormente muy culpable y me pasaba eso, como que obviamente, como usted lo dice, detenía las bendiciones del Señor, porque en mí estaba el ser indigna, ¿no? Y entonces venía otra pregunta que decía, ¿cómo aprender a recibir ese perdón de Dios si el corazón todavía se siente indigno? Pero creo que en la respuesta anterior, pues distinguimos también eso, ¿no? Hay que librarnos de eso. dice Alexandra, su gracia se recibe aún sin merecerlo. Ahora, si vos no podés recibir la gracia de Dios, la gracia total, eterna de Dios, tenés un problema. Sos vos la que pone una traba por cualquier cosa. La gracia de Dios es abundante. Vos no podés estar frente a una catarata y tener sed. ¿Ves? Sería casi ilógico. Bueno, no seamos ilógicos. Tengamos la gracia de Dios abundante para que limpie nuestra vida, limpie ese canal de bendición para que la gracia pueda llegar a otros. La gracia no llega a otros porque yo no la vivo. Cuando yo no vivo en la gracia, difícil es poder dar el mensaje, porque mi mensaje va sucio de culpa, de pecado, de falta de perdón. ¿Dios va a orar igual? Sí, por supuesto, pero la que no soy bendecida soy yo. Muy bien, ¿qué más dice? A ver, dudamos, que dice acá Dianita, porque si sabemos que la gracia de Dios nos redime, transforma, ¿por qué muchas veces dudamos? Tenemos miedo, eso es personal. Eso no viene con la gracia, por el contrario, las dudas, el miedo, son cosas que hay que entregar al Señor y si no logras tener esa paz que trae la gracia, es necesario una consejería, es necesario una mentoría, es necesario que entiendas estas cosas y que tu mente las entienda. Porque en la medida que tu mente crea la palabra, entonces vas a proclamar la palabra y tu cerebro que cree la palabra de gracia, tu cerebro va a vivir alegre, porque ese saludo trae alegría. Hablamos de la alegría largo y tendido. Eso es gracia de Dios. Dice, no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. Y si alabas a Cristo, es porque tenés la gracia de Dios sobre tu vida. Y si hay algo sucio en ese canal, limpiarlo rápido. Porque cuanto más limpito, mejor. Más gracias recibís, más gracias das. Más gracias recibís, más gracias das. Somos ese canal que recibe de Dios y puede dar. Entonces, cuando nosotros hablamos del Señor, hablamos con la gracia que Dios nos da. Muy bien. Mi querida pastora Esmirna, en punto entrego, excepto que haya alguna otra pregunta. Vos sabés que yo soy muy obediente. Wow, Dios mío, qué puntualita. ¿Alguna pregunta? Vamos a abrir una más, si acaso. Y Miriam, levanta una mano. Vivian, a ver, ahí está. Ah, Miriancita, Miriancita. Bueno, Miriamcita. Buenos días, doctora Anita. Dios la bendiga. Entiendo entonces, por eso le puse la gracia de Dios es nuestro mayor tesoro.
Wow, qué hermoso saber que si somos un canal de bendición, ese río de agua viva que tenemos por dentro es transparente, pero asimismo eh, debemos, es nuestro deber abrigar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, para que se compacte, se una a esa gracia de Dios. Y ese es nuestro trabajo, entiendo. Dar de gracia lo que se nos es dado de gracia. Así lo entiendo, doctora Ana, ¿cierto? Así que la palabra, recibiste de gracia, dad de gracia. Qué lindo, qué Es lindo. que vi ese río cuando usted dijo el agua, lo vi. ¡Wow, Señor! Nos abriga, nos abrazas, nos transformas, nos transportas, nos añades. Gracias, doctora Ana. Gracias, qué hermoso. De verdad que hoy he sentido una paz con esta charla, una paz tan bella. Gracias. Dios la bendiga y la siga usando grandemente. Qué lindo, qué lindo. Ustedes saben que cuando dos personas se encuentran, me ha pasado cuando fui a Guayaquil o cuando voy y veo personas que solo las veo por el Zoom, pero cuando las veo en persona, hay algo que corre entre nosotros. Hay gracia de Dios. La gracia de Dios libera y nos hace uno en Cristo, nos hace uno con los hermanos, nos hace uno. Verdaderamente la gracia de Dios es poder. ¿Eh? Y acá me dice Lourdes, gracias por el regalo de la masterclass. Los espero a todos el martes. Hay cupos limitados, así que por favor pongan su formulario, no sé, ahí hablen con Angeli, pero llenen el formulario porque hay un cupo limitado. Entonces yo quiero que todas ustedes logren estar porque va a ser muy importante. Se viene la inteligencia artificial con todo. Así que por favor tengamos en cuenta dónde ponemos cada cosa, dónde ponemos en la inteligencia artificial y dónde la espiritual. Dice, espero conocerla pronto. Claro, Rosa. Un abrazo gordo. Me están diciendo gorda. No, es que ella es hermosa y dice que sus brazos son hermosos como ella. No me río, eso yo entiendo. Entiendo, es para que ustedes se vayan con una sonrisa, que es lo que siempre me gusta hacer. Ahí puso Angeli el formulario de inscripción en el chat. Así que véanlo, guárdenlo, llénenlo. Muy bien. Excelente. Vamos, Entonces, gracias. oremos, doctorcita Bella. Creo que Lourditas había puesto yo. Vamos a cerrar aquí con Lourditas, que sé que se preparó para hacer esta pregunta. Lulu. Buenos días, familia. Buenos días, doctora. Bueno, muchísimas gracias por ese regalo que nos da a todas de estar ese día en la masterclass. Y bueno, lo que yo le quería preguntar, y es algo que me impactó mucho, que usted lo dijo, que nosotros todas aquí presentes, cada día que buscamos la presencia de Dios, nos encontramos frente a una catarata. Entonces yo me imaginé esas cataratas grandotas, ¿verdad? Así estamos, frente a las cataratas, pero vivimos con sed. Ujú. Y eso me impactó mucho porque es verdad, siempre andamos con el temor, aunque igual buscamos de Dios. Y algo que me impacta a mí es que si nosotros tenemos la gracia de Dios y buscamos de Dios, y a veces uno dice, la palabra lo dice, el favor y la gracia de Dios que te persiga donde quiera que tú vayas. Y tú vas a algún lado, ¡poc! Se te abre, ¡poc! Solucionas rápido todo. Entonces, el favor y la gracia de Dios está conmigo, me acompañó. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando nos encontramos con personas que están en nuestro entorno que vienen y quieren apagar esa gracia, como que vienen y te bloquean o que te empieza la queja? ¿Eso favorece, nos quita gracia? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí cuando tenemos un entorno y muy cercano, le hablo de un entorno muy cercano, que de repente están con la queja y el bloqueo? Y nosotros sabemos que el favor y la gracia de Dios nos persigue. Tú Eso sabes, le quería comentar. semanas anteriores que estuve hablando, Ujú. traje a rueda, ¿eh? Que dice lo que puedo manejar, lo que no puedo manejar, lo que sí y lo que no.
Lo que sí puedo manejar es mi mente, anota, que si puedo te lo busco acá. Es una rueda que a mí me... ¡Ah, esa! Bueno, ahí está tu respuesta. Aquí la tengo, ya. Ok, entonces No, aceptar las cosas que puedo cambiar y valorar aquellas que yo no puedo cambiar. Eso no puedo cambiar, claro, tener que entender eso. ¿puedo cambiar la forma de pensar, de hablar o de accionar de los demás? No. No es mi deber cambiar a nadie. No es mi obligación cambiar a nadie. Es más, cuando yo predico el evangelio, yo ofrezco el evangelio que recibo. Ni siquiera es mío. ¿Querés aceptarlo? Bien por vos. No querés aceptarlo, no es mío. Excepto que mi canal esté muy sucio. Si mi canal de testimonio está sucio, no va a aceptar otro la gracia de Dios. Porque yo oscurezco la luz del evangelio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Nada por los demás. Para eso está Cristo. Yo lo único que puedo hacer es mantenerme en la gracia. Otros dicen cosas, otros hacen cosas, otros... Yo tengo que mantenerme limpia. Mi gran trabajo es mantenerme en santidad. Ese es mi gran trabajo, porque por ahí corre la gracia de Dios. Todo lo demás no es algo que yo pueda hacer. Sí, por supuesto, yo puedo orar, yo puedo, ahí está, puso qué linda, Tania. Has puesto lo que yo quería mostrar, que eran los círculos, cosas que están fuera de mi control. Cuando hay algo que está fuera de mi control, se lo entrego al Señor. Yo puedo controlar si me lavo los dientes con esta mano o con esta mano. Quien me da el poder de mover la mano y de tener un cepillo de dientes, ese es el Señor. Pero quiero decir que hay cosas mías que yo puedo manejar. Puedo manejar el perdón en mi corazón, puedo manejar la gracia de Dios para mantener el canal limpio en santidad, para trabajar, para que la gracia de Dios trabaje en otros, pero no puedo, de ninguna manera puedo hacer algo por los demás. Yo no soy Cristo. Yo no soy, yo llevo a las personas a que Cristo les dé gracia, que Cristo los santifique. Pero la verdad que yo no puedo de ninguna manera, por más que yo digo, yo estoy llena del Espíritu Santo, sí, claro, pero yo puedo darles de mi espíritu a otra persona, no, porque no es mi espíritu. Entonces, anda a Mm, la fuente, anda a la catarata, ¿eh? No te quedes mm. teniendo sed. Amén, Anda gracias. Gracias, doctora, que Dios me la bendiga. Cosas que están fuera de control. bien. Gracias a vos por preguntar. Mi querida pastora Mirna, Amén. Aquí estaba tratando de profundizar un poquito en esa parte que me llamó la atención sobre la gracia y justo estaba escribiendo algo aquí que antes que Malú hiciera esta pregunta y es que dice que la gracia siempre va a transformar la manera en la que trato a otros. Y definitivamente creo que cuando nosotros entendemos la gracia de Dios, nuestras reacciones cambian porque nos ayuda, la gracia nos ayuda a dar respuestas y es algo que yo he tratado de aplicar y de enseñar siempre a las chicas, en que nosotros respondemos no porque por lo que las personas nos hacen, porque siempre tenemos que ver desde dónde ellos nos traen esas actitudes, esas palabras. Desde un Cristo que no conocen, desde un corazón herido, desde un corazón que no conoce la gracia. Entonces ellos actúan por sus traumas, por todo lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Durante estas clases y durante pues nuestra vida en el Evangelio de Cristo. Pero cuando uno entendemos en que por gracia yo soy salva, una de las cosas en las que yo, y bueno, cualquier cosa usted me corrige, doctora Ana, pero yo he aprendido a amar y a perdonar, como decía Malú, cuando las personas vienen con actitudes que te tratan de quizás, ¿verdad?, sacar de este alineamiento que hablábamos ahorita. He entendido yo, si el Señor renueva su misericordia para mí cada mañana,
Todos los días Él me perdona, todos los días borrón y cuenta nueva, todos los días Él me dice, aquí está hija, una nueva oportunidad de vivir. ¿Por qué yo tengo que tener atada a la persona, a la verdad, a una reacción mía de quizás enojo, de coraje, de cosas que realmente no valen la pena, cuando yo tengo a un padre que me perdona todos los días? O sea, a mí eso desde que yo lo entendí, me hace aprender a perdonar y a saber de que por su gracia Él decide amarme, aunque yo no me lo merezca. Entonces, si Él decide amarme, aunque yo no me lo merezca, ¿por qué yo, si ya entendí esto, no voy a amar a alguien aunque no se lo merezca? ¿Por qué no la voy a perdonar aunque no se lo merezca? Si ese amor que traspasó esa cruz me llegó a mí, yo la entiendo, yo la aplico. Entonces, yo creo que una de las cosas en las que luchamos cada día es por entender esto. Porque yo preguntaba que cómo se refleja el carácter, cómo se refleja las acciones de una persona que realmente ha entendido la gracia. Se me vino a la mente en ese momento de las preguntas. Y inmediatamente, ¿verdad? Me puse a revisar un poquito lo que usted estaba diciendo, pero yo creo que nuestras acciones, nuestras actitudes, más que las palabras, uno ahí detecta si realmente ha entendido la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y yo creo que una de las maneras en que se manifiesta la gracia es en cómo nosotros estamos tratando a los demás, según una verdad. Siempre la responsabilidad que tengo es cuidar la gracia de Dios sobre mi vida. No puedo pensar que otro tiene la gracia de Dios sobre su vida. Por más Así que es. sea creyente o no, no puedo manejarlo. O sea, y no me corresponde de ninguna manera, por más que sea mi esposo, mi esposa, no, mi hijo, mi hija, no. La primera frase que vos escribiste la dijiste ahí, ¿no es cierto? ¿Tenés escrito ahí la primera frase que dijiste cuando hablabas? Aquí, sí, yo la anoté aquí. La gracia siempre transforma la manera en la que trato a otros. Claro, que yo trato a otros, pero no puedo manejar cómo otros me tratan a mí. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, en esta frase que vos pusiste, por favor, es muy importante. La gracia de Dios me permite tratar a otros como la Biblia dice, pero no puedo de ninguna manera lograr que otro haga lo que la Biblia dice. Esto es personal. Sí puedo enseñarlo a mis hijos, puedo enseñarlo a los que no creen, claro que sí, pero no soy responsable de que lo hagan, porque yo haya enseñado algo no quiere decir que la gente lo va a hacer. Ujú. Yo le enseño algo a mi hijo y él me ve que yo hago tal cosa y enseño lo mismo que hago. Él tiene ahí dos canales para aceptar o obedecer la palabra. Lo que yo le digo y lo que yo vivo. Ahora, yo puedo abrirle la cabeza así, meterle ahí el conocimiento de la palabra, la gracia. No, no puedo. No puedo. Había una publicidad hace mucho en Argentina que hablaba de estudiar y era un cerebro que se le abría acá y entraba un libro. Y yo digo, ojalá pudiéramos hacer así, que nos entra el libro y ya sabemos todo. Pero no, esto no, yo no puedo meterle un libro en la cabeza a nadie. Solo puedo hablar, testificar con mi vida. Ujú. Tenía una última pregunta que justo está relacionada. Dice, si mi esposo no tiene a Cristo, entonces es un desgraciado. Qué pasa con mi familia y qué pasa con mis hijos y conmigo que sí tenemos a Cristo? Somos amados, pero también seremos favorecidos si mi esposo no tiene a Cristo y no ha recibido su favor. Ah, bueno, pero son uno, dice la palabra. La gracia que la esposa recibe es muy importante porque es gracia hacia los hijos y gracia hacia el esposo. ¿Quién dijo que él por ser desgraciado ahora no va a tener gracia después? No. La palabra es muy clara, dice, la gracia de la mujer conquista el corazón de su esposo y lo conquista para Cristo. Entonces, ganar al esposo es expandir la gracia de Dios. Entonces, yo recibo la gracia de Dios y cuando hablo de dar la gracia de Dios, ¿a quién te crees que se la voy a dar? A los desgraciados, que no tienen gracia. ¿Eh? Entonces,
Me parece tan importante recibir la gracia del cielo, recibir la gracia de Dios, de Jesucristo en la cruz. Recibo la gracia, mantengo mi canal de bendición limpio, santificado, y los desgraciados van a conocer la gracia. Amén, amén, hermoso, hermoso. Bueno, yo creo que ya, doctora Ana, puede orar, cerrar este tiempo y sé que el Señor va a seguir ministrándonos. Sería lindo que tome las notas que ella compartió hoy, las que tomaron nota, y sigamos escudriñando, porque creo que habría que hacernos muchas preguntas, ¿verdad?, en cuanto a este tema, porque creo que si hay algo que no hemos entendido con respecto a la gracia, es que nos estamos perdiendo ese regalo. Y me gustó ese ejemplo de las cataratas, estamos frente a un manantial de agua viva teniendo sed. Y qué triste, la verdad, es vivir teniendo el manantial de agua, el manantial de amor, ¿verdad? Que nos alcanzó, aún sin nosotros merecerlos. Pero creo que es un tema muy lindo, muy profundo. Creo que habría que profundizar, doctora Ana, en esto, porque creo que muchas de las cosas diarias que vivimos y que nos estamos perdiendo de la plenitud de la vida en Cristo es porque no hemos entendido esta gracia que nos ha sido dada. Pero creo que el Señor también, ¿verdad? Que nos ayude Él a traer esa revelación. Y si usted no entendió hoy de lo que realmente queremos, qué lindo, o sea, es como es como que los ojos se alumbran a ese presente y dice, wow, o sea, el día hoy Dios lo hizo para mí, ya Él tiene todo destinado para mí, ya tiene todo el control para mí, aunque yo no me lo merezca, ya Él tiene todas las bendiciones para mí, pero muchas veces nuestras decisiones son las que bloquean o las que nos permiten o disfrutamos o no disfrutamos, o conquistamos o no conquistamos, o disfrutamos ese regalo diario o vivimos como que somos mendigas espirituales cuando tenemos el mejor de los regalos, que es el amor y la gracia y el favor de Cristo. Así que oremos por eso, doctora Ana, porque ahí es trabajo del Espíritu Santo ahora. Sí, Ya usted hizo su parte. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tu favor, por tu misericordia, por tu paz, por tu gozo y porque la gracia de Dios sobre nuestras vidas nos transforma. Señor, estamos tan agradecidas de saber que podemos ser canales de bendición, que podemos ser aquellas personas que dan de tu gracia, aquellas personas que podemos transformar la vida de otros solo con nuestras actitudes, porque hemos recibido de la gracia de Dios, no porque seamos buenas, no porque sepamos todo, sino porque disfrutamos de tu gracia. Señor, ese gozo y esa paz que nos da la gracia de Jesucristo muerto en la cruz y resucitado. Esa es la gracia que nosotros proclamamos. Esa es la gracia que recibimos y damos de gracia. Señor, limpia nuestras vidas de tal manera para que la gracia de Dios transforme también la vida de otros. Señor, danos la oportunidad de cuidar nuestro corazón, de mantener la gracia de Dios intacta en nuestras vidas, de centrarnos en ser las mejores personas como tú quieres, los mejores testimonios de la gracia de Dios. Valoramos, Señor, cada cosa, grande o pequeña, que sentimos que vos haces por nosotros. Señor, es tanta tu gracia, es inconmensurable, es imposible no tener amor, agradecimiento y admiración por un Dios tan admirable. Señor, gracias por tantas cosas, por esta catarata de bendición. Queremos sumergirnos en tu gracia, queremos vivir en tu gracia. Queremos, Señor, en esta hora disponer nuestro corazón para que vos lo santifiques, Señor. Quita de nosotros toda culpa, todo egoísmo.
Quita de nosotros todo lo sucio, todo el pecado, todo aquello que no te agrada, para que podamos ser administradores de la multiforme gracia de Dios, como dice tu palabra. Nos has dado tanto y nos has dado también el poder del Espíritu Santo para administrar tu gracia. Ayúdanos, Señor, a administrar tu gracia de acuerdo a tu voluntad. Señor, que podamos ser primeramente observadores de nosotros mismos antes que observadores de los demás. Señor, yo bendigo, dilo, bendigo a cada persona que está en este momento en esta plataforma. Bendigo su vida, su familia, su vida espiritual, su vida material, su cuerpo, para que sean sanos en cuerpo, en mente y en espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo las tareas que cada uno hace, los trabajos, las finanzas. Bendigo, Señor, el poder de Dios en la vida de cada persona que está escuchando. Señor, que tu gracia sea gigante en nosotros, que tu gracia sea gigante en nosotros. Te lo rogamos, te lo pedimos, Señor, porque sabemos que tenemos un Dios tan grande que no hay nada que no puedas hacer. No hay nada imposible para Dios. En ese Dios confiamos. De ese Dios recibimos la gracia sin medida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Qué lindo, doctorcita. Me encantó esa oración porque en verdad observar, tenemos que ser observadoras de nosotras mismas. Qué linda manera en cómo el Señor nos alinea, ¿verdad? Porque no podemos dar gracia a los demás si nosotros mismos no recibimos la gracia para nosotras mismas. Nunca vamos a poderle dar a otros. ¿Y qué significa eso? Dejar de castigarnos, dejar de sentirnos culpables, dejar de hablarnos con dureza a nosotras mismas, dejar de sentirnos indignas, que es lo que decía Angelia al principio. Yo, algo que aprendí también y lo rescato como para cerrar esto, es que la gracia de Dios a mí me recuerda que yo no tengo nada que probarle a nadie, porque una de las cosas en las que a veces queremos es probar quiénes somos, si tenemos la razón o no. Y creo que dentro de los procesos que he vivido me he aprendido mucho sobre esto y le doy gracias a Dios. Yo no tengo nada que probarle a nadie, porque ya yo fui aprobada por Él. Eh, Y eso para mí es una gran verdad. Y se las dejo ahí. Usted no tiene que probarle nada a nadie. Si tiene o no tiene la razón. Si le digo y le respondo esto. Si se lo merece o no se lo merece. Déselo a Dios. Por su gracia, Él también va a tratar con esa persona. Usted no tiene nada que probarle a nadie porque usted ya fue aprobada por Él. Simplemente amemos y reflejemos el amor revelado en Cristo, de Cristo en nosotros. Y Él va a hacer la obra en ese esposo, en esa madre, en ese hermano. Dejémoselo a ellos, amén. Así que bueno, entonces ahí van a tener también en el chat, podemos pasarlo al chat de promesas para aquellas personas que quieran anotarse en la masterclass. Es muy oportuno que aprendamos a diferenciar, ¿verdad? Todas estas cosas que hoy estamos viviendo para no confundirnos y también saber diferenciar y aprovechar también estos recursos que Dios nos está trayendo. Doctora Ana, gracias por esta clase preciosa. De verdad que a mí hoy me va a hacer vivir más agraciada, más graciosa y más con gracia. Y más agradecida, sobre todo este mes que estamos viviendo de Acción de Gracias. Creo que es una linda manera de poder, ¿verdad? Terminar estas 2 semanas que nos quedan. Sin antes, familia preciosa, recordarles, por favor, manténganse conectadas aquí como familia. Mañana nos vemos aquí a las 3 de la mañana, 4, 5, 6, 7, tantas horas. Ay, Señor. Ya me parece. Vamos a estar aquí desde tempranito. Vamos a tener un tiempo hermoso. Los equipos, manténgase conectados. Y si usted todavía no es parte de algunos de los equipos, mire, escríbanos. Ahí puede escribirle a Allison, puede escribirle a Dianita, puede escribirle a Angeli. Dígale cómo puedo pertenecer a uno de los equipos. Quiero
ser parte de alguno de los Coffee Connection, porque aquí estamos levantándonos unas a otras, estamos creando comunidad y también son las que van a tener el pase VIP el 14 de diciembre, que vamos a estar inaugurando nuestro próximo Coffee Connection. Vamos a estar teniendo un tiempo lindo y no lo queremos abrir a multitud porque lo que queremos es tener un tiempo de compenetración, de conexión, de consolidación y aquellas que son parte de alguno de los equipos o traen a alguien pero ya son parte de un equipo son las que vamos a poder tener. Así que desde ya vayan apartando esa fecha. Vamos a estar allá en Ecuador, Pastora Noemí y yo. Y vamos a estar en el Hotel Windham. Ya pronto le vamos a pasar la información. Y vamos a hacer una tarde hermosa de Coffee Connection, donde vamos a tener un tiempo de conexión, de aprendizaje, pero sobre todo de unirnos aún más como familia de la fe para poder ir hacia ese porvenir, como decía doctora Ana, pero vivir un presente día a día tomadas de la mano de Dios y de las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor para levantar. Así que nos vamos a despedir. Lourdes, yo sé que querías decir algo, no te quiero dejar ir sin Ya, sin que lo... sí, muchas gracias, Pastora Esmirna. Quiero comentarle a la doctora Ana que la semana pasada yo le di a los chicos la clase que ella nos repartió, el poder de los abrazos, y di una Wow. clase a ellos. Y fue muy conmovedora porque saber cómo el abrazo alborota, ¿verdad? Esas neuronas de la alegría, que los abrazos suben el sistema inmune y conversar con los niños que tienen 12 años. Doctora Ana, quiero decirle que gracias por su conocimiento, todo lo anoté, lo recibí y lo fui a entregar a, ¿sabe qué? A los niños. Me conmovieron cuando me dijeron que el último abrazo que ellos habían recibido fue el del feliz año, el 31. O sea, Wow. imagínense. Cuando les dije, ¿quién fue hoy abrazado? Y me dijeron, solo me alzaron las manos dos estudiantes de un grupo que estamos hablando de 20, 25 estudiantes, niños de 12 años que no saben, niños que lloraron con esta clase que les di, pero ¿sabe qué? Los abracé como la pastora Esmirna me enseñó a abrazar, eso que aprieta durísimo la espalda. Y ellos se sentían tan bellos. Antes hice una terapia de abrazarse ellos primero y después nos abrazamos. Sí. Créalo que fue una clase hermosa y yo le agradezco a Dios primero, ¿verdad? Y a usted. Lo que la risa es saludable, tenemos que reírnos. Hicimos ejercicios de la risa. Fue una clase hermosa y sé que llegó al corazón de muchos, muchos, muchísimos. Entonces yo quería decirle eso. Sé que aquí el espacio es breve, pero no quería pasarlo por alto, aprovechando que está aquí la doctora Ana. Así que es por eso que tengo aquí todo. Mire, aquí tengo todo, incluso les mandé deberes, les mandé el por qué y para qué, y bueno, eh, Ah, los cuadernos de ellos están hermosos porque cada uno desarrolló diferente, cada uno es diferente, ¿no? Entonces desarrolló su tema diferente. Esos cuadernos son hermosos, Sabes conmovedores, que leer y los grandes escuchar. pensadores tuvieron quien les escriba. O sea, yo hablo y tú escribes. Vas a ser mi escribana. No escribió nada, no sabemos lo que dijo Sócrates, porque él no escribía nada, pero había alguien que escuchaba y escribía. Bendita Lourdes, Dios te bendiga. Gracias, Ay, qué gracias. lindo, Malú. Gracias por compartir eso, porque también es bonito hacerlo con las personas que están a nuestro alrededor, aunque no sean nuestros niños, los sobrinos, parte de la familia, enseñarles todas estas perlas que estamos recibiendo. De eso se trata. Es que doctora Ana lo dijo de un principio, no es tanto la información como aún como la escriban, porque podemos llenar un cuaderno completo de notas. ¿Cómo las aplico? ¿Cómo las hago? Las comparto a través de mis acciones y de mi comportamiento, ¿verdad? Con las demás personas. Así que yo creo que una de las maneras, doctora, ¿cuál sería una de las maneras en aplicar la gracia? Pasando por alto la ofensa, ¿verdad? Quizá hoy, de Claro, personas que de hoy te den una palabra o te digan algo o te traten mal, dígale.
no tengo nada que hacer. Ya Jesús lo hizo por mí. Nos hace inmunes a todo eso. La sangre de Jesucristo nos hace inmunes a la agresión, inmunes al enojo, inmunes a la falta de perdón, inmunes a la culpa. La sangre de Jesucristo está Yes. dada por gracia. Entonces, esa gracia nos cubre de tal manera que no, o sea, ¿qué nos puede? Es muy fácil cuando vemos en la palabra y vemos a los grandes hombres de Dios, mujeres de Dios, decimos, ¿qué pudieron hacerle? Nada. ¿Por qué? Porque no han dejado de cubrirse ni un milímetro por la sangre de Cristo. Entonces, no es tan complicado, es fácil. La vida cristiana rendida a los pies de Cristo es fácil. No hay que hacerse la cabeza, hay que decirle a la cabeza lo que tiene que hacer. Mm. Amén. Así que nos vamos, no, ¿qué tal si nos vamos? Amén. ¿Qué tal si nos vamos con gozo? ¿Qué tal si nos vamos con júbilo? Ya tenemos aquí, ahí, ya tenemos aquí una, una canción que la cantamos con doctora Ana porque nos hizo